Hola, ¿qué tal? Soy Davor Mimisa Y yo soy Jimena Jara. y esto es Democracia en LSD. El día de hoy, esta semana, vamos a explorar la doble discusión sobre el CAE y el secreto bancario. Y luego vamos a revisar qué hay detrás de la investigación a Gabriel Zelazny, el flamante nuevo embajador de Chile en Israel. No es el único embajador que vamos a revisar hoy día. Y entre medio les vamos a contar sobre la vertiginosa semana en LSD que estamos haciendo. ¿Cómo estás, Jimena Jara? Aquí estoy sobreviviendo a una serie de buleos tecnológicos de Davor. Tengo que decírselos, tengo que contárselos porque Davor, en su afán loable de llevar a ustedes la mejor calidad en este podcast y hasta podcast, eh, me hace toda serie de correcciones como que a una persona como yo generalmente la ponen como al borde del ataque de nervio. Entonces, ustedes me ven centrada, pero esto ha sido una larga agonía, básicamente. Pero ahí estamos. Estoy bien. Correcciones que eran algo así como, por favor, ponte más al centro porque estás como con el borde de Sí, la pantalla. sí. Tengo ese espíritu como de gato, de salir como la mitad de la cara sí, la mitad de la cara no. ¿Cuál es el problema? Le funciona a los gatos. Muy bien. Em, bueno, hay otras cosas que tratar esta semana. La semana pasada no estuvimos, así que esta semana sí volvemos, pero hemos hecho hartas cosas y les vamos a contar pronto sobre ellas. Em, Partamos con esta historia que ya es conocida, ¿no es cierto? Por un lado, la Tesorería General de la República se apropiaba de deudas morosas del CAE, de personas de relativamente altos ingresos, y usando una ley hecha por el gobierno anterior para asegurarse que los feriantes pagaran IVA, básicamente, el gobierno actual logró embargar administrativamente, es decir, sin orden judicial, fondos de las cuentas corrientes de esos deudores para comenzar a pagar esta deuda. Por otro lado, el mismo oficialismo vota una y otra vez en contra de siquiera mirar sin orden judicial las cuentas corrientes de personas que podrían estar involucradas en el crimen organizado. Esto mientras se están descubriendo personas dentro de los bancos que están trabajando para ese mismo crimen organizado. Fue el expresidente Boric el que relacionó las dos cosas, ¿no es cierto? Con esta intervención de Boric, donde dice, ¿dónde están las prioridades? ¿Por qué hay inflexibilidad y castigo para familias trabajadoras y sacrificadas que están endeudadas y se sigue siendo permisivo con los negocios del crimen organizado con los que todos queremos terminar? Em, el ministro de Hacienda, Quirós, dijo, por algún motivo al presidente no le gusta que se paguen las deudas, pero las deudas se tienen que pagar y se pagan en función de la capacidad de cada persona. Se está aplicando criterios. Y Max Pavés, el más o menos vocero del gobierno, dice, cobros del CAE son coincidentes con gobierno de emergencia, aunque sea un poquitito impopular. No es el objetivo del gobierno confrontarse con el expresidente. Eso a pesar de que el ministro de Hacienda recién se vio confrontado con el expresidente. Todo esto mientras las encuestas muestran cosas mixtas, ya que quiero hacer una muy breve repasada por las encuestas. En la cadena, por ejemplo, cuando te preguntan en relación a la deuda del CAE, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con que el Estado cobre la deuda por vía judicial o administrativa a las personas que ganan más de 3,5 millones de pesos? De acuerdo, 70%. Em, ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo que el Estado cobre las deudas y pagas del CAE a través de embargos de cuentas bancarias a personas que ganan más de 3,5 millones? De acuerdo, 54%, en desacuerdo, 41%. En activa, em, dice, a partir del jueves 4 de junio, la Tesorería General de la República comenzó el embargo de cuentas bancarias a aquellas personas que están en deuda con el DECAE por créditos bancarios para pagar estudios de educación superior. Este embargo ha afectado a 1.500 personas que, según la ATGR, en su mayoría tienen ingresos sobre los 3,5 millones mensuales. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con el embargo realizado por la ATGR a las deudas bancarias de los deudores? De acuerdo, muy de acuerdo, 37%. En desacuerdo, 40%. En criteria, era a quien tiene como pagar y aún así no lo hace, se le debe descontar total o parcialmente la cuenta, embargo, sin importar qué monto restante quede en su cuenta. Muy de acuerdo, 42, en desacuerdo, 36. Y la última, también de criteria, el descuento parcial. Hay un poco de tendencia, hay un poco de pregunta en tu tendencia. Y el descuento parcial o total de las cuentas bancarias es una forma aceptable de cobro. Muy de acuerdo, 30%, muy en desacuerdo, 48%. Y sobre el secreto bancario, también hay harta encuesta. En CADEM preguntan, actualmente se discute permitir que la unidad de análisis financiero pueda acceder a información bancaria sin autorización judicial previa en casos excepcionales de operaciones sospechosas vinculadas al lavado de dinero, crimen organizado o funcionarios públicos. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con esta medida?
Sí, 83%. Eso causó revuelo, ¿no es cierto? Kaiser, de hecho, dijo la pregunta tendenciosa de Kadem que quiere violar nuestras libertades, Bancaria. Isaacson. Claro. Luego Kadem también pregunta, para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, el Estado debe poder acceder más rápido a información bancaria sospechosa. Eh, 74% está más de acuerdo con esa alternativa. Y la otra alternativa era, aunque sea para combatir el crimen organizado, siempre debe existir autorización judicial previa para acceder a información bancaria. Solo 22% está de acuerdo con esa alternativa. Eh, y activa también, 67% decía de acuerdo según su reacción. Y en criteria, 57% está de acuerdo con el tema del crédito bancario. ¿Cómo ves todo esto, ¿Del Jimé? ¿Cómo secreto bancario? el secreto bancario? El ¿Cómo 50 y ves? tanto, perdona que me demore en la Ya. criteria, pero la La criteria, criteria dice, actualmente se está discutiendo un proyecto que permitiría al Estado tener más herramientas para acceder a la información bancaria de las personas para investigar delitos graves como en el crimen organizado y lavado de dinero. ¿Cuán de acuerdo estás con que el Estado tenga esa facultad? 57% era muy de acuerdo, de acuerdo. Em, ¿Cómo podemos empezar a desgranar esto, Jime? ¿Tienen relación ambos temas? ¿Se puede construir el hilo para demostrar cierta inconsecuencia? ¿Uno puede aprovechar la mayor impopularidad de una para la otra que parece estar más disputada? mira, eh, yo estuve mirando un reporte sobre conversación en redes sociales y los dos temas tendían a mezclarse muchísimo. O sea, la gente está hablando de las dos cosas al mismo tiempo, le guste o no le guste al gobierno y le guste o no le guste a la oposición, ¿no? Porque lo que están viendo básicamente es dos formas de conducirse respecto de las cuentas bancarias de la gente. Eso es, ¿no? Se están viendo dos formas posibles de delito, porque que en el fondo es un incumplimiento y no pagar tus deudas es una falta, y por lo tanto tú tienes que ser combinado a pagar tus deudas, aunque sean deudas como por educación. eh, y entonces hay una serie de formas en las que te pueden cobrar y por otro lado está este delito de lavado de activos donde vimos al menos a dos funcionarios bancarios, uno del Banco Santander y otro del Banco Estado. Entonces, eh, indudablemente que la gente mezcla formas en que la ley se relaciona o quienes cobran o las instituciones o las autoridades se relacionan con nuestras cuentas bancarias. ¿Cachai? Eh, y lo que ocurre aquí es bastante claro, que si tu delito es, o si tu mala práctica en el fondo es el lavado de activos, estás más protegido que si debes plata por por una deuda impaga de un crédito universitario. Eso en fácil. Y obviamente que los temas no son lo mismo y obviamente que esto está muy revuelto, pero lo que la gente ha presenciado en una misma semana es que por un lado se cierran todas las posibilidades, la derecha cierra todas las posibilidades para que conozcamos qué es lo que ocurre en cuentas bancarias que son sospechosas de participar en operaciones vinculadas al crimen organizado y se cierra la ventana y ahí es como, no podemos entrar, no podemos entrar, no podemos entrar, libertad, libertad, libertad. Y por otro lado, la gente que debe un crédito bancario eh, es no solo es mirada a su cuenta, sino que sus fondos son retirados. Entonces, claro, son dos temas que avanzan por carriles separados, pero que se juntan en la retina de la gente naturalmente, porque la lógica acá es que eh, todos entendemos que hay unos crímenes y hay unos delitos y hay unas cosas que se hacen que son más graves que otras, y aquí parece que eso está girado, parece que es más grave y es más nocivo para ti no tener pagada una deuda bancaria que ayudar al crimen organizado. O sea, estás más en riesgo, tus fondos están más en riesgo en un contexto que en otro. Ahora, ¿significa eso que un crédito bancario no pueda ser cobrado, un crédito como el CAE? No, de ninguna manera. Pero obviamente que las herramientas de las que se valió la Tesorería General de la República para cobrar esa deuda es al menos una herramienta súper polémica. Recordemos que en muchos casos, o sea, como en todos los casos, ya habían logrado contactar a gente deudora del CAE, la habían combinado a firmar un convenio,
habían usado herramientas como hablar del embargo, que es lo que ocurre siempre que se cobra una deuda. Si tú tienes una deuda comercial, eh, te persigue el banco, se aplican intereses, te ofrecen un convenio. Si tú no respondes a nada de eso y no pagas, viene todo el proceso de los embargos judiciales. Y por supuesto tú puedes perder tus bienes y todo eso es muy dramático, pero esa es como la fórmula en que avanzamos, ¿cierto? En este caso estaba esta herramienta extra, que es una herramienta para que el Estado recupere fondos que son públicos, ¿cierto? En este caso, la plata de las garantías que había pagado a los bancos. Entonces, eh, es difícil que la gente se pare, si bien son dos temas separados, es difícil que la gente se pare y lea qué es lo que está leyendo la gente. La gente está leyendo que yo puedo ser despojado como ciudadano, eh, pero que estoy protegido en mis cuentas bancarias si es que hago otro tipo de ilícitos que son a todas luces bastante más graves. Em, y yo creo que además es una cuestión bien confusa porque es bien incomprensible por qué no podemos mirar las cuentas de la gente sospechosa y además no es que podemos mirar, yo digo no podemos mirar, pero en realidad no significa que yo pueda mirar ni tú puedas mirar. Significa que la Que unidad de alguien pueda análisis, mirarla, claro. Sí. claro, que la unidad de análisis financiero pueda revisar esas cuentas, eh, pero además las pueda revisar con trazabilidad. Es decir, esto es como intervenir un teléfono, no es una cuestión que a cualquiera se le ocurra y pinche. Em, pero eso parece es lo más grave para el gobierno. O sea, el gobierno estima que mirar las cuentas bancarias es la peor vejación que alguien le puede hacer a alguien. No así sacarle los fondos que tienen esas cuentas bancarias. Quizás le sacaron los fondos sin Mm. mirarlas. O sea, em, sobre las cuentas bancarias, efectivamente, o sea, hay un punto en ese argumento. Es una forma de vejación en el sentido de que es una pérdida de autonomía, de libertad. em, y si uno quisiera tener un argumento absolutista en ese sentido, en el sentido de que yo de que yo no estoy dispuesto a ceder ningún milímetro de mi libertad para avanzar por la seguridad, entonces es súper consistente el decir yo no quiero que nadie revise mis cuentas bancarias. Ahora, la misma persona también debería estar diciendo que no deberíamos estar teniendo estados de emergencia en ninguna parte de Chile. La misma gente debería estar diciendo que no deberíamos tener eh, revisión de mochilas en la calle. Habrían tenido una visión muy clara cuando se discutía sobre detención por sospecha, que es mucho más grave eh, porque es que te agarren a ti como persona, no solamente que te miren una cuenta, sino que te agarren a ti como persona. Es orden de magnitud más oneroso para las libertades. Eh, pero, o sea, teniendo claro de que deben haber personas así, son pocas, ¿no es cierto? Y lo sensato es poder tener algún tipo de, de, de aceptación de que hay que ceder en algo en pos de cosas que pueden ser más importantes. O sea, mi seguridad, la seguridad de mi familia, de todas las personas, puede ser justificado ceder mínimas cuotas de libertad que sean razonables para lograr ese objetivo, y eso es sensato. Y la vida en sociedad implica ceder cosas muchas veces. Em, pero también hay otro componente que creo que es más importante en esta discusión, que es que no solamente alguien debe cederlas, sino que esa sesión debiera sentirse compartida. Si yo voy a tener ciertos dolores, yo debiera estar viendo que otras personas también los deberían estar teniendo conmigo, porque si yo estoy pagando todos los costos y la persona al lado ninguno, o sea, hay personas que están tan acostumbradas a no pagar ningún costo, de que cuando le hacen pagar a ellos algunos, mientras ellos mismos están diciendo y declamando cómo los demás tienen que pagar muchos costos, si yo tengo que pagar algún costo en libertad, por ejemplo, eh, hay personas que simplemente no están acostumbradas a pagar, y esa sensación de que hay gente que lo quiere todo gratis, ¿no es cierto? De que hay gente que quiere, en términos como de valores y libertad, internalizar todas las ganancias y externalizar todos los costos, es algo que es duro, po. Y habla sobre una sociedad que no está funcionando muy bien en ese sentido. O sea, debiera ser un interés de la política el distribuir un poquito mejor estos costos y estas mochilas. Y para cierto grupo de personas, la única mochila que les puede generar
como ciertas sesiones de libertades en el combate a cosas como la seguridad, o sea, para buscar seguridad, para el combate al crimen organizado, son cosas como esta, ¿no es cierto? El ceder algunas cosas en la revisión de cuentas bancarias. Pero choca con una cultura que está súper acostumbrada a tenerlo todo gratis. Y creo que lamentablemente eso es duro y complejo. Por el otro lado, hay, a ver, todas estas discusiones creo que se pueden desagregar en muchas menores, ¿no es cierto? Hay ciertas discusiones que están teniendo en paralelo, ciertas como peleas y batallas que yo creo que están bastante perdidas. O sea, primero, la pelea de algunos o sea, por un lado, la pelea de que no debiera ser tocado la, la inviolabilidad de revisión de las cuentas bancarias es una pelea perdida. El gobierno la sigue peleando, el oficialismo la sigue peleando y creo que es algo perdido y que ya la perdieron y que no tienen cómo agarrarla. Pero también hay otras peleas. La pelea de algunos de el CAE no debiera pagarse porque es ilegítimo. O sea, no solo fue completamente derrotada, sino que nunca logró hacer su punto pero era importante, ni siquiera en los tiempos en los que eso movía la política pública. Hay otra alternativa menos dura que todavía algunos argumentan de hay consenso que acá hay que reformarlo y eso es injusto y por eso es injusto hacer pagar a morosos antes de que se reforme. Eso también está derrotado, no hay ningún sentido. La necesidad de que el CAE se tenga que estar pagando es una clara, es una que la enorme mayoría de los chilenos espera que así lo haga, que suceda, que las deudas se tienen que pagar. Esa es un componente importante como de la búsqueda del orden de que las cosas funcionen, de que las cosas que se deben hacer se hagan, y el pagar las deudas que se incurrieron es, aunque las personas sientan que están siendo maltratadas por esa deuda, es algo que es una expectativa social dura, importante. Distinto es decir que cualquier forma de cobrarla sea sensata o sea legítima. Y, y la distancia, que yo creo que la encuesta se está mostrando, la distancia que las personas ven entre una forma de cobrar algo que las personas sí creen que hay que cobrar, la distancia entre cobrar algo en forma sensata y la forma en la que ven que ahora se está cobrando a estas personas, es una distancia que existe y es una distancia que yo creo que deberíamos estar evaluando como un entender esa distancia como una forma en la que el gobierno está utilizando la fuerza del Estado para castigar a sus autopercibidos adversarios políticos. No necesariamente al deudor mismo, sino a través de ese deudor, a través del sufrimiento adicional que le impone a ese deudor, que es más allá de cobrarle, sino que cobrarle de manera cruel. De esa manera está castigando al gobierno anterior. De esa manera está castigando a sus adversarios políticos por la conexión que tiene el mundo del gobierno anterior con el tema CAE, con la conexión personal que el propio presidente tiene en el tema CAE, que es la razón de por qué salió él a la palestra, que sintió que fue tocado en este tema. Eh, Porque también hay otra última cosa que es verdad, y con eso te dejo el micrófono, que es cierto de que Gabriel Boric yo creo que se debe sentir algo culpable con las personas que dejaron de pagar el CAE porque esperaban esa condonación, porque su promesa fue la condonación, porque él solamente puso la condonación como para cumplir al final de su gobierno, en vez de haberla peleado antes. Probablemente sabía que no le ganara en ningún momento el gobierno, pero siempre fue parte del discurso, y hubo gente que dejó de pagar, y parte del problema en el que están muchas personas fue por haberle creído a él. Y yo creo que él lo sabe. Eh, y, 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 y el gobierno actual está utilizando ese daño causado por Gabriel Boric y por su gobierno y por su mundo en particular para perjudicar políticamente. Eso. Sí, yo creo, o sea, esto es bien interesante, esta idea. Hay dos cuestiones que yo quiero rescatar de lo que tú dices. La primera es una idea de cómo las expectativas hacen que la gente evidentemente deje de pagar, ¿no? Más allá que el CAE es una política pública que tuvo una serie de problemas básicamente que tienen que ver con la proporcionalidad del interés. Yo creo que la pregunta no es si había que pagar o no había que pagar, y nunca debió haberse transformado si era una deuda pagable o no pagable, sino cuántos intereses, o sea, ¿era esta una deuda usurera, abusiva,
o era esta una deuda legítima? Esa era una pregunta razonable. Como esa era la pregunta, el debate derivó en si era una deuda ilegítima, eh, que yo creo que es una mala deriva. Porque, y ojo que yo estoy diciendo esto habiendo estudiado con el Fondo de Crédito Solidario. Eh, Ahora, la deuda del Fondo Solidario era de una naturaleza completamente distinta porque era una deuda completamente pública, cuyas condiciones de pago eran razonables y asibles, ¿no? Las condiciones de pago del CAE eran una deuda privada cuyo interés era usurero y cuya posibilidad de negociar para una persona que necesita ese crédito para acceder a otro estatus social, a otro estatus profesional, a otro camino laboral, realmente no le deja mucho juego, ¿no? Entonces me parece que ahí había una cuestión en la que nosotros, si nos hubiéramos enfocado, podríamos haber derivado en otras cuestiones. Pero esto se transformó en muerte al CAE, disolución del CAE, fin de la deuda en sí misma. Y yo creo que esa deriva fue una mala deriva para la gente en total, porque esa deuda siguió acumulando interés. Entonces hay algo ahí que es necesario revisar de cómo se discute la política pública y cómo la consigna puede finalmente ser dañina para la propia realidad de la gente y también para resolver el problema mismo, porque el problema de los intereses se resolvió. Eh, el problema de los intereses usureros se resolvió. Las condiciones en las que hoy día se entrega un crédito CAE son completamente distintas de Así las es. condiciones en que se entregaron los créditos CAE de miles de personas en el pasado que hoy día siguen con su deuda. Entonces, el problema era cómo resolver el interés de aquella gente que debe por concepto de un contrato abusivo. Y esas son, en muchos de esos casos hoy día esos temas se están peleando caso a caso en los tribunales, por eso están enredados. Em, pero más allá de este detalle, yo creo que una cuestión de la que no hemos hablado acá y que me parece que tiene mucho sentido cuando tú dices gente que quiere todo gratis, porque hoy día la pregunta, Daur, es ¿quién quiere todo gratis? ¿Es la gente la que está esperando todo gratis hoy día? ¿O hay una clase social que está pidiendo todo gratis y que no está pagando ningún costo? Porque hoy día los que no están pagando ningún costo eh, no son ni los deudores del CAE, ni son la gran mayoría de la gente. Hoy día los que no están pagando ningún costo están en otro lado y están gobernando, o están amparados por quienes gobiernan. Y aquí una cuestión que a mí me parece súper interesante mezclar, que no ha estado mezclada en la conversación, porque como decíamos, ha estado mezclado el tema del secreto bancario con el tema del CAE, pero un tema que no ha estado para nada en la palestra es, por ejemplo, em, el reingreso de capitales, ¿cierto? Que está en el proyecto de reforma tributaria del gobierno. ¿Y esto en qué consiste? En una condonación millonaria eh, de los impuestos que quienes tienen capitales eh, deberían haber pagado y no pagaron. Es gente que sacó su plata de Chile, que no pagó impuestos por esa plata que ganó, que es lo que corresponde, es lo legal, sacó plata para no tenerla en Chile y no tributar por esa plata. Y entonces hoy día esta reforma les está diciendo, si ustedes vuelven a entrar esa plata, plata que no tributó, plata que por ley debió haber tributado, nosotros vamos a hacernos los lesos y les vamos a cobrar solo un 10% en lugar del 30 o el 40%, que son los impuestos que deberían haberse cobrado en su momento, ¿cierto? Solo les vamos a cobrar el 10% porque ustedes podrían reinvertir en Chile y dar empleo. Entonces, y esas deudas, por supuesto, son bastante más millonarias eh, en cada caso que una deuda del CAE, ¿cierto? Entonces, lo que hay acá es que gente que tiene capital y que tiene cómo sacar ese capital a un paraíso fiscal, hoy día tienen la posibilidad de blanquear esa plata pagando solo una pequeña fracción de lo que debía. Esa posibilidad no la tiene ningún deudor en Chile. Como deudor digo de la mayoría. No la tiene nadie que tenga un crédito comercial, ni siquiera el CAE. Entonces, es difícil como entender
cuáles son las lógicas morales que hay detrás, porque lo que nosotros vemos, lo hablábamos la otra vez, brevemente en el Sin Censura, lo que hay es un intento de disciplinamiento social, ¿cierto? Acá el que tiene una deuda, la paga. Nadie se la lleva gratis, nada que todo gratis, aquí todos respondemos, aquí orden y obediencia. Bueno, salvo que tú tengas capitales, eh, ganancias de capital y no quieras pagar impuestos. En ese caso, la situación es distinta, pase por la ventanilla, chica. Salvo que la plata sea mucha. Al final, eso Claro. es muy grande para cobrar. O sea, donde por un lado tú se deuda al CAE, meterse en la cuenta corriente y hacerla. Se deuda por evasión tributaria, con donación a la mayor parte de esa deuda, darle la bienvenida a esa vuelta a capitales, como si sus dueños fueran héroes que están como recolonizando Chile, y hay que agradecerles a ellos por traer la plata de vuelta que sacaron para evadir sus impuestos. Em, sí, po. Creo que ese otro elemento debiera sumarse a esta misma discusión, porque tiene que ver en básicamente lo mismo, ¿no es cierto? Y también tiene que ver con cómo se aleja de este orden buscado por la ciudadanía. El mismo orden que las personas buscan y desean al ver que las personas que deben plata paguen la plata, eh, debiera expandirse aún más todavía a esta plata que se debe por evasión tributaria de ciertas personas que no se pagó y que se quiere perdonar y que se quiere dar un perdonazo. Y creo que es perfectamente legítimo y completamente correcto el no solamente hacer la relación, sino que eh, el, el igualar y decir por qué es tanto peor por magnitud del dinero, por magnitud del daño también, eh, el, eh, el, el haber hecho evasión tributaria y el estar sobre todo como gobierno ahora estar proponiendo un perdonazo, una condonación de esos fondos, mientras también critican y se burlan del intento de condonación de fondos a personas de menores recursos en general, en promedio, eh, casi todos, por el CAE y por montos que también son mucho, mucho menores. Cuando al final, la bolsa es la misma, ¿no es cierto? Porque el dinero del fisco es uno solo, o sea, es la misma bolsa que está recibiendo o no ciertos recursos. Y habría que preguntarse cuántas veces la deuda total del CAE eh, son estos fondos que fueron evadidos tributariamente y que el gobierno quiere perdonar. Es muy cierto. Y sí, por lo que todo gratis. Es un buen título para este capítulo. Todo gratis. Nada gay. Em, ¿Eso? ¿Algo más con esto? Estamos. Mira, la semanita de democracia en el SD. Antes de seguir. La semana pasada no tuvimos programa regular, pero el viernes grabamos y enviamos el LSD sin censura, que es el capítulo especial, más o menos mensual, que hacemos exclusivamente para nuestros aportantes. Una de ellas nos escribió al Instagram, Jimé, no sé si la viste, dijo, estuvo atómico de bueno el sin censura. Y como dijo, bueno con G y con cremillas en la U, eso significa que estuvo re bueno. Eh, Hablamos de ciertos retornos de algunos personajes a la primera plana, y lo que puede significar, y también sobre la dimensión valórica de la discusión sobre el CAE, como Nejime eh, eh, mencionó a la Desclasificó. pasada por ahí. Desclasificó, porque lo que se dice en el sin censura se queda en el sin censura. Claro, claro. Eso, ¿la pasaste bien, Jime, en la grabación? Mira, lo pasé bien, pero no venía bien. Fue un día, les voy a contar que tuve un día de vértigo, literal. Fue un día en que se presentó un vértigo postural en mi oído medio, entonces lo pasé mal, estaba desequilibrada más que lo normal, pero ya estoy de vuelta en la realidad. Veo el contorno de la realidad con mucha claridad. Muy bien. Además de eso, además de Sin Censura, el lunes a primera hora fue publicado el nuevo capítulo de Planeta D, nuestro programa que narra y explica en formato relativamente breve historias sobre la disputa global entre democracias y sus amenazas, relacionándolas entre sí para ir develando que todas son parte de una misma historia. En este capítulo exploramos lo que está en juego en la elección de Perú, que es harto más que la elección presidencial, sino que es la consolidación de lo que muchos llaman el pacto, que es una alianza tácita entre derechas e izquierdas en el Congreso,
que han operado juntas para básicamente primero salvarse sus propios pellejos de llegar a la cárcel por sus delitos y por su corrupción, y lentamente capturar la institucionalidad para también salvarse de la cárcel y para ir instalando y normalizando esa corrupción. Y como una de las protagonistas de ese pacto está a punto de llegar a la presidencia. ¿Y qué puede significar para nuestros vecinos del norte? Y Jime, no me vas a creer, no, porque no fue todo. Porque este martes 16, estamos grabando el martes a mediodía, pero hoy a primera hora publicamos un nuevo capítulo de A mí nunca me han encuestado, el mejor podcast de opinión pública y encuestas de Chile, con Paulina Valenzuela y Sergio Toro. Conversaron sobre las diversas maneras en las que las encuestas se transforman en una especie como de muros de lamentos de la ciudadanía y sobre las enormes discrepancias, no solamente entre las distintas maneras de preguntar entre las encuestas, sino también entre las respuestas de los mismos ciudadanos dentro de la misma encuesta. Y como todo eso no es suficiente para ustedes, nuestro queridísimo público, ahora mismo estamos sentados grabando el capítulo regular de Democracia en LSD. Y en un par de días más, Jimé, ¿qué vamos a hacer? Vamos a grabar un episodio especial Así con es. nuestra Sin decir, amadísima. sin decir. No voy a decir nada. Bueno. Sorpresa. Decido censura. Sorpresa va a ser. Si todo sale bien, va a salir otro capítulo de Democracia en LSD, probablemente el lunes, en este mismo canal, con un nuevo formato que será complementario a este formato y con sorpresas de personas invitadas. La idea es ir lentamente tendiendo a tener 2 programas cada semana, uno como el que siempre he conocido, como este, y el otro con este otro formato que vamos a empezar a probar, ¿no es cierto? La próxima semana va a ser el primer intento, que lo vamos a grabar este par de días. Así que nada, como que tremenda semana, ¿no? Fuerte. Te pasaste. Mucho. Estamos tratando de que quienes se hicieron aportantes vean el valor del subidón que nos dan. Eso. Me agoté de solamente contar todo esto, así que ¿sabes qué necesitamos, Jimé? Para Pasteles, compensar un violines. poquito de Schadenfreude, Schadenfreude, que es el término alemán, como te explico, que describe el sentimiento de alegría, placer o satisfacción que se experimenta al presenciar la desgracia, el fracaso o el sufrimiento de otra persona. Y con eso vamos a el violín más pequeño de la semana. No sé si se acuerdan, harto hablamos de ella, sobre Susana Herrera, la ex embajadora de Chile en el Reino Unido, esta persona del Partido Frente Regionalista Verde Social que como que fue polémica como embajadora y la sacaron, ¿no es cierto? Bueno, tras su salida del cargo, la diplomática demandó al Estado de Chile, acusó vulneraciones de parte de la Cancillería, por lo que no solamente pidió una indemnización equivalente a 190 millones de pesos, sino también disculpas públicas de la cartera. Y lo Y un importante es Berlín. que... No, esto es lo mejor. Lo importante es que ella exigió que las disculpas fueran notificadas a la monarquía británica. Sin embargo, no habrá nada de eso. Este miércoles el primer juzgado de letras de trabajo de Santiago rechazó en todas sus partes la tutela laboral ingresada por Herrera. ¿Y saben lo que eso significa, Jimé? ¿Qué significa? Que, Que se que el fue rey sin Carlos pan ni pedazo. que el rey Carlos III se va a quedar esperando. Él se quedó sin pan ni pedazo porque se quedará esperando la explicación y se quedará esperando las disculpas por la salida de su socia estratégica en la promoción de la artesanía de madera en Santa Juana, región del Biobío. Pero además era como la alegría, ¿no? Como que, ya no me acuerdo qué le había dicho el rey Carlos, como que le daba mucha alegría que ella estuviera, y no sé, era como formas y formas de tomárselo personal. Ella, como recordatorio, ella juraba, ella está convencida de que, de que ella había logrado conectarse con Recala porque ella probablemente le contó al rey cuando fue presentada como embajadora que ella se dedicaba a estas cosas y tenía, oh, mira, qué interesante lo que estaba haciendo, muy bien. ¿Qué es lo que dice? O sea, no solamente dice una persona como por formalidad y por conversación, sino que además es como muy británico, ¿no es cierto? Como los británicos, muy bien, How bien por ti. lovely, how Claro, lovely. puta, how lovely, how important, que bueno, como, me gustaría saber más. ¿Qué es lo que uno dice cuando uno en verdad no quiere saber nada más, ¿cachai? Porque ya, fantástico, bien con lo tuyo, pero sigue de largo porque tengo 150 más Pero embajadores que salvar. chao.
Claro, pero ella quedó convencida de que eso había generado una conexión profunda entonces creo que era futuro rey, no sé si era rey, y, eh, y que tenía un socio estratégico en eso y que el rey quería ayudarla en la promoción de las artesanías de madera, negocio en el que ella no solamente ella la promovía en su región, sino que además era su negocio. Entonces ella quería además hacer negocio con una monarquía. Todo era maravilloso. Eso. Y Mira, bueno, ahora solo lo hay una perdió todo. persona que ha sufrido más que ella en Londres. Y Eh, es eh, Oliver Twist. Jimena Jara está mostrando la portada de un libro, Oliver Twist, eh, en Es la pantalla. única persona en la que sabemos que tuvo más desgracia en Así es. Londres. Oye, yo te voy a contar otra tragedia, una tragedia terrible. Tuviste que este es un gobierno que partió como abriendo zanjas en el norte con mucho carácter, con decisión portaliana, con retroexcavadora y todo, y que como va avanzando, bueno, va avanzando al ritmo que puede con las zanjas, Y con ¿no? impulso marcial también. Con impulso, claro, con mucha gallardía, pero el problema es que ayer veía como este meme de la pantera rosa en que está como pintando una columna de rosado y viene el señor que trata como de limpiarla, pintarla de blanco y van como girando cada uno a un lado de la columna pintando de rosado y de blanco sin que eso termine nunca. Bueno, de esa manera se detectó que en Colchane, que es la zona donde había más ingresos irregulares en Chile, se hizo un puente sobre la zanja. Básicamente con el mismo material árido que fue quedando de la zanja. Entonces fueron poniendo sacos y yo había fotos y yo encuentro que se veía bastante como Sólido. para transitarlo a pie. Yo camino sin problema por Para ahí. transitarlo en camioneta, en camión. Y tampoco era un paso, no mires para abajo, sino que era era un puente, razonable puente, hecho con material, con maquinaria pesada. em, bueno, entonces como usted me hace una zanja, tendremos que hacer puentes, así, así es la infraestructura, ¿no? Eh, entonces, como lo que dijeron las autoridades es que esto era esperable, em, pero que de todas maneras están monitoreando muchísimo y que, en fin, como que no hay que preocuparse, porque básicamente porque ahora no van a poder ingresar por cualquier lado, sino que bastaría como poner, no sé, una caseta en la entrada del puente, o no sé cómo es la cosa, pero... Pero claro, es muy triste porque el mismo material que van sacando después sirve para rellenar en una parte específica y hacer un puente. Que era un buen puente. En cualquier momento empiezan a pasar vehículos igual. Por ahí. Triste. O sea, el puente en la zanja de Cast, yo creo que habla simultáneamente de algo bien y algo mal del gobierno. De bien, yo creo que hay que ser honesto. Un puente construido así de sólido demuestra que la zanja es una dificultad, ¿no es cierto?, para el tráfico ilegal. Sí, es Eh, verdad, no lo había pensado. Es verdad. entonces, el que se necesita hacer un puente implica que había que hacer un puente, que eso dificultaba cierto paso de ciertas cosas, camionetas, camiones, de cosas que van y vienen, gente, productos, productos ilegales, contrabando, tráfico, narcotráfico, etcétera, y para eso se necesitó hacer un puente. Eso demuestra que la zanja sirve de algo. Creo que no es evidente eso. Ahora creo que tenemos prueba de que sirve de algo. Lo otro habla mal del gobierno porque un puente demuestra que el gobierno no fue capaz de administrar ni proteger su propia iniciativa, ¿cachai? Una iniciativa que era simbólica, algo donde ellos hablaban de cerrar la frontera. Ellos hicieron un hoyo en muy buena parte de la frontera, eh, y no son capaces ni siquiera de revisar el hoyo, ¿cachai? Como de mirar que el hoyo continúa siendo un hoyo y les taparon el hoyo. O sea, realmente es vergonzoso por todas partes, sí. Así que... eh, y también es recordatorio del momento en el que el gobierno iba como avión, ¿no es cierto? Que fue su primera semana, donde lo hacía todo, hacía muchas cosas, tuvo un despliegue mediático muy potente, uno veía muchas cosas andando, el gobierno había asumido y había muchas cosas pasando, ¿no es cierto? Y buena parte de esas cosas pasando eran gente haciendo un hoyo en el norte. Y ahora ese hoyo, como que ese único recuerdo del único momento realmente exitoso del gobierno, que fue su primera semana, fue... se le puso infraestructura encima, digamos. Nada que hacer.
No hay que hacer. Oye, mira, a propósito de lo que veníamos hablando, hay gente que hace lo que quiere, básicamente. em, Qué importante que hubo un momento, yo creo que fue el año pasado, entre el año pasado y antepasado, en el que estuvimos incesantemente hablando de cómo funcionaba el poder judicial y de cómo unas pocas personas pudieron hacerse con el poder para incidir en los nombramientos de ministros y ministras de la Corte Suprema, de cortes de apelaciones, de fiscalías, ¿no? Eh, Esa red confluía en Luis Hermosilla. Y lo que hemos sabido a partir de dos reportajes sucesivos de Reportea eh, es que Gabriel Saliasnik, eh, embajador chileno ante Israel, es uno de los implicados y hemos conocido algunos de los chats de Gabriel Saliasnik con Hermosilla en distintos ámbitos, ¿no? Esos chats eran de lo más variopinto, lo cual demuestra que ellos tenían una relación sumamente cercana, una relación que se hizo cercana, dice el reportaje de Reportea, eh, a partir del estallido y a partir de la disposición de Saliasnik de ponerse como a disposición del gobierno y a disposición de Hermosilla para defender a Chadwick, para defender a Mario Rosas de Carabineros y para sugerir todo tipo de estrategias que permitieran neutralizar la oposición al gobierno de Piñera. ¿De qué iban esos chats? Yo no sé si ustedes leyeron lo de Reportea, pero yo se los voy a resumir. ¿De qué iban esos chats? En primer lugar, Saliasnik daba ideas como, por ejemplo, que había que intervenirle eran, por supuesto, no eran ideas como que como cuando yo despotrico con Davor sobre algo, ¿no? Entonces yo le puedo decir a Davor, lo que tiene que hacer este gobierno es abrir la frontera, cerrar la frontera, dejar de cavar una zanja, no porque a nadie le importa, sino que eran ideas que le daba a un asesor directo de Chadwick con mucho poder de decisión. Entonces daba ideas como cortarle internet a la oposición eh, para que no pudieran como salir en redes sociales ni disparar contra el gobierno comunicacionalmente hablando. Daba ideas como intervenir teléfonos de autoridades del Frente Amplio concretamente y del Partido Comunista, muy especialmente. Y también se ofrecía para defender a estos personeros como Chadwick o Rosa. De hecho, él fue defensor de Andrés Chadwick y, y de Rosa, y parte de sus honorarios se pagaron de una manera que todavía no está muy clara y que se está investigando, ¿no? Y una cosa que parece que ocurría, porque hubo una triangulación muy grande, es que eh, al mismo tiempo que defendía a Rosas, carabinero, él estaba defendiendo, asumía un arbitraje en favor de Chile pagado por ENAP, ¿no? Entonces, los honorarios de Saliasnik los pagaba ENAP, pero también habrían incluido, por la naturaleza de las conversaciones, al parecer, que tenían Saliasnik y Chadwick, la defensa de Rosas, ¿no? Entonces, hay conversaciones muy misteriosas, como por ejemplo en las que Saliasnik acuerda honorarios con Luis Hermosilla y Luis Hermosilla dice que va a presionar a Andrés Chadwick y le escribe a Andrés Chadwick para que presione a Loreto, no me acuerdo cuál es el apellido, em, voy a buscarlo, pero que presione a Loreto Algo, que era la directora ejecutiva en ese momento de ENAP, porque era ella quien tenía que pagar ese honorario. Entonces, era tremendamente compleja y de hecho la salida de la directora de ENAP se produce 3 días después del último chat en el que Hermosilla compromete una presión más dura para que se paguen los honorarios de Saliasnik que no terminaban de acordarse, ¿no? Entonces hubo una negociación larga de varias semanas en las que, al parecer, eh, Silva, Loreto a Silva, la expresidenta de ANAP. Loreto Silva, muchas gracias.
A Loreto Silva le parecían desproporcionados los honorarios que estaba cobrando Gabriel Saliasnik, y no quería ceder a esos honorarios, y la presión la ejercía Luis Hermosilla con ayuda, según decía Luis Hermosilla, de Andrés Chadwick, ¿sí? Entonces, cuando tienen como la última conversación en la que vamos a apretar más a Loreto Silva, como vamos a decirle a Andrés Chadwick que hable con ella, 3 días después eh, se retira, renuncia Loreto Silva a ENAP. No sabemos si eso está vinculado o no, pero por lo menos es misterioso, ¿no? Y hay aquí entonces una serie, bueno, pero además de eso, una serie de nóminas en las que Gabriel Saliasnik, en acuerdo con Hermosilla y Donoso, Samuel Donoso, también abogado, decidían quiénes eran los mejores nombres de las ternas específicas para ser nombrados como ministros de Corte de Apelaciones, Fiscalía e incluso de la Corte Suprema. 13 nombramientos, en 13 nombramientos habría tenido incidencia, o al menos intentó tener incidencia Saliasnik de acuerdo con estos chats. Eh, Todo esto es bien Jueces que, por cierto, complejo. después no se recusaban cuando les tocaba ver un caso donde Zelensky participaba, porque Cla- este rol de Zelensky era en las sombras, entonces no tenían por qué recusarse porque nada era conocido. Claro, entonces ellos sabían, eran jueces que tampoco es como que no se enteraban de que Saliasnik abogaba por ellos. Eran jueces que hacían una campaña activa y que luego incluso le agradecían, ¿no? Y le prometían lealtad. Igual como ocurría con Hermosilla, le escribían a Saliasnik y le decían, en el caso, por ejemplo, de Verónica Sabaj, eh, le decían, muchas gracias y cuente con mi lealtad, ¿no? Lealtad que después pudieron probar cuando, por ejemplo, en algunos casos, fallaron en favor de lo que quería, o de lo que le era conveniente a Saliasnik en el ejercicio de su profesión. Todo bien, eh, eh, bien complejo, em, y está todo en investigación en este momento. Se presentó hace muy poco un recurso para investigar por parte de parlamentarios socialistas, eh, y fue declarado admisible. Ahora, ¿qué es lo que debería hacer el gobierno en esto? No lo sé, pero sí les puedo decir que lo que ha hecho es nada, decir como que no ven problema de que el embajador, que está en el ojo del huracán por una red de corrupción, de tráfico de influencia, eh, siga cumpliendo su rol de embajador como si tal cosa. No hay, em, no hay permiso sin goce de sueldo, no hay suspensión, no hay vacaciones, no. Es como, no vemos ningún problema. ¿Cómo lo vais viendo? O sea, algo razón tiene el gobierno en eso, en el sentido de que, si Zelensky es una persona que es evidentemente un tipo autoritario, ¿no es cierto? Si alguien llamaba cortar internet a la población, interceptar llamadas y hacer seguimiento a dirigentes políticos durante el estallido, eh, y armó un plan para destituir parlamentarios, eh, eh, es un tipo autoritario. ¿Por qué un gobierno autoritario va a ver mal que ese sea su embajador, ¿no es cierto? Y si es un tipo que está metido en caso de corrupción, ¿por qué un gobierno dirigido por un primer ministro que está metido en caso de corrupción va a ver mal eso también? Pero, pero más allá como de la coincidencia en muchos niveles de Saliasnik y el gobierno en el cual está representando, o sea, el gobierno de Israel, digo, donde está representando Chile, la relación que nos debería preocupar es más bien el hecho que represente a Chile, ¿no es cierto? Porque en Chile supuestamente no somos así en ninguno de los dos ámbitos. No debiéramos esperar ser ni autoritarios, a pesar de las tendencias y tentaciones del actual gobierno, y no debiéramos en ningún caso pensar o aceptar ser corruptos, ¿no es cierto? Eh, que es algo que debiéramos estar combatiendo activamente. Y por lo mismo yo creo que se hace cada vez más difícil para el gobierno mientras van saliendo estas revelaciones, ¿no es cierto? Esa yo creo que es una dimensión, que la situación del gobierno se pone más compleja y pronto va a incurrir en crecientes costos mientras los antecedentes sobre los casos, los antecedentes sobre Zelensky mismo vayan
definiéndose, vayan aclarándose, vaya continuando básicamente la investigación de Nicolás Sepúlveda en Reportea. Y por el otro, y claro, al final, y por el otro lado, sí, de hecho, es bien gracioso, por ejemplo, uno de los casos como que reporteó es de cómo eh, Samuel Donoso, este otro abogado que es muy cercano a Hermosilla, Selaznik, que son como una tripleta, que han operado juntos durante mucho tiempo, eh, que como el mismo Samuel Donoso intentó bloquear judicialmente un reportaje de The Clinic, cuando Nicolás Sepúlveda trabajaba en The Clinic, entonces era un reportaje Claro. de Nicolás Sepúlveda, eh, y no lo logró, básicamente. Que era un reportaje que iba a publicar ciertas conversaciones entre Hermosilla y Donoso. Y yo creo que esa trenza va a ser importante, porque Hermosilla no era la única persona que hacía las cosas que hemos sabido que Hermosilla hacía dentro del Poder Judicial. Hay varios operadores de ese tamaño. Y según algunas personas, Selaznik no solamente hacía similares cosas, sino que las hacía más, las hacía con más fuerza, y en una como relación de sociedad, slash amistad, slash complicidad que tenía con Hermosilla, Selaznik estaba arriba. Era como jerárquicamente superior en que tiene su propia red, pero en la meta red entre todos estos tipos, él se supone que estaba un poco más arriba. Entonces, Incidía más. incidía más, claro. O sea, probablemente Hermosilla estaba más dispuesto a a cumplirle favores a Selaznik de lo que era al revés. Eh, y eso habla también como de para dónde va el caso, ¿no es cierto? Que se va a seguir multiplicando. Y yo creo que debiéramos esperar a que los problemas y casos bien complejos que hemos visto con muchos jueces, y ya hemos visto algunas remociones dentro del Corte Suprema, y en cortes de apelaciones, se multipliquen. Y creo que va a ser bien interesante. El momento álgido, complejo para el Poder Judicial no quedó para nada en el pasado. Y creo que también el rol que tenga Ana Elora Chevesic, una dura en contra de la corrupción que está de presidenta de la Corte Suprema, eh, ¿es Ana Gloria o Gloria Ana? Creo que Gloria Ana Chevesic. Y, eh, y su rol puede ser bien importante en esto, de cómo lidiar con todo lo que vaya pasando y eventualmente que se vaya limpiando la Corte. Dicho eso, de nuevo, es muy complejo que estemos en un momento en el que estén saliendo muchos jueces del Poder Judicial mientras exista un gobierno que tiene al menos tentaciones autoritarias que podría haber ahí una oportunidad de hacer eh, una pasada dura. Las cortes supremas de apelaciones, etcétera, son partes fundamentales como eh, de las infraestructuras institucionales de resistencia que tiene una democracia en contra de cualquier tipo de asonada autoritaria, eh, y por lo mismo que se vacíen durante un momento donde mucha influencia en el nombramiento de los reemplazos los tenga un gobierno que podría llegar a estar interesado en horadar ese tipo de resistencias, puede ser súper peligroso para Chile. Yo tendría mucho ojo con ese proceso de reemplazo y de también eh, solamente expulsar a gente cuando sea realmente necesario. ¿Cachai? Si es que vamos a estar expulsando personas como por equilibrios políticos, porque expulsar a un corrupto como del otro, como de mi lado, entonces voy a tratar de expulsar a un gallo del otro como para compensar. Ahí tú estás duplicando el poder e influencia que va a tener este gobierno en nombramientos de reemplazos, y eso puede ser peligroso. Entonces creo que haría un llamado como a la calma, como a no repetir lo que pasó con el juez Muñoz, donde claramente su caso no era igual que los demás casos, ¿no es cierto? Donde pues, había cosas reprochables probablemente, pero no estaba metido en un caso gigantesco de corrupción que amenazaba la institucionalidad, no. Eh, y, y yo creo que vamos a ver varios jueces más saliendo pronto. Sí, yo creo que efectivamente
en lo que puede hacer Gloria Anastasia hay harto como, o sea, se juega básicamente la institucionalidad y lo robusta que sea o no del Poder Judicial. Ella no ha alcanzado a hablar todavía del caso Saliasnik, pero sí habló de Hermosilla en su momento, ¿no? Y entonces ella dijo, comillas, tan pronto se supo aquello del chat entre la ex ministra Vivanco y el abogado Hermosilla, yo quedé espantada. O sea, nunca me imaginé que podía ser de ese nivel. Y dijo también, si hay secreto a voces de ministros que saben o de abogados que saben, ¿por qué no lo denuncian? Y ella, en el inicio de su mandato en la Corte Suprema, dijo que que parte importante era recuperar la confianza de los ciudadanos y sanear este tipo de conducta. Entonces, hoy día hay una cuestión, porque este es algo que ya pasó y que no sabemos si va a seguir pasando, pero sí, yo recomendaría por lo menos que todos quienes fueron nombrados gracias a los buenos oficios eh, de Saliasnik, Hermosilla, Donoso y compañía, eh, tienen algo que ver en esta causa, más bien se excusen, porque estas cuestiones van a seguir saliendo. Es una cuestión Así como de que todo, supervivencia en la carrera judicial. así que todo excusado. Todos excusados. No, Que no va ando- a quedar gente en la sala. La relatora decidiendo. Se me ha olvidado, antes de seguir, hace un rato les contamos sobre todas estas cosas que hicimos esta semana. Bueno, Democracia en la SD, como vieron ahí, no es solamente un podcast, es una experiencia, su multiverso de podcasts y Código Democrático, a mí nunca me han encuestado, Proyecto 50, La Ultra, Planeta D, Democracia en la SD, miniseries como Contra el Autoritarismo que hicimos a inicio del año. Todo esto se hace gracias a nuestra comunidad de aportantes y los links para unirte a esa comunidad de aportantes están en las notas de este capítulo. También sigue todos nuestros otros proyectos, saben que me han encuestado, Planeta D, son buenos contenidos que apuntan a distintas aristas de un mismo macrotema, que es el que nos convoca, y, y a todas las personas que nos aporten, les hacemos como agradecimiento este capítulo adicional que es el LSD sin censura, que hace poquito ya lo enviamos a nuestros adherentes, pero si te sumas ahora pronto también ese mismo capítulo te llegará, junto con un par de capítulos adicionales anteriores, eh, y te llegarán todos los que vengan después. Eso. Las buenas noticias. ¿Qué buena noticia tiene Jimena Jara? Oye, va a bajar la benzina. Es Eso cierto. es una buena noticia. Por supuesto que la baja en la benzina no se va a ver reflejada en el precio del pan que ya subió, pero sí de alguna manera contiene la ola de gastos que se venía encima. Eso va a ayudar también a contener la inflación y entendiendo que la benzina es vital, como lo hemos hablado tanto en todos los otros precios, qué importante que el petróleo ya empezó a bajar, sigue bajando y este jueves va a bajar la benzina y si es que, eh, si es que continúan las negociaciones de paz, vamos a tener un precio normalizado de la benzina hacia unos meses más y eso es, como no, una súper buena noticia. Así es. Yo sumo ahora una investigación que salió hace casi una semana en The Lancet, que es la revista médica más prestigiosa, revista académica de investigación médica más prestigiosa del mundo, eh, que dice The Impact of Chile's Multipronged Food Labeling and Advertising Law on Early Childhood Excess Weight, a Cohort Differences Study, de profesor Guillermo Paraje, que es básicamente un estudio sobre el impacto de, eh, del etiquetado de alimentos que aplicó Chile. Lo que ellos hicieron fue un estudio como de la primera fase de ese proceso, donde compararon el peso de niños, tanto antes, durante, después, y demostraron que el sobrepeso de niños bajó en Chile. Bajó un poco, algunos puntos porcentuales, pero fue significativo y fue
Y fueron capaces de conectar esa baja en el sobrepeso a esta política pública, este estudio. Y eso es importante, porque implica que el etiquetado de alimentos funciona, sirve, fue útil. Y probablemente lo que midió fue solamente una fracción del impacto que ha tenido, porque solamente midieron esa primera fase de etiquetado, que después vinieron otras fases adicionales después, porque la ley fue gradual. Entonces, esta política pública chilena, que ya ha generado eh, muchas copias alrededor del mundo, que fue muy innovadora, que fue muy visionaria incluso, fue, y que ha generado como mucha discusión y que ha sido un ejemplo para muchas partes, ahora está demostrando que tiene impacto real, y eso creo que solamente va a acelerar y va a fortalecer no solamente la aplicación de esa política y su defensa en Chile, porque la política por supuesto tenía muchos opositores y lo sigue teniendo legítimamente, sino que también va a también acelerar el hecho de que esta iniciativa chilena se replique también en otras partes, con las propias adaptaciones locales que se necesiten, pero ahora con el refuerzo de que es algo que funciona y que tiene impacto y que hay menor mm, porcentaje de niños con sobrepeso gracias a esto en Chile, y los puede haber también en otras partes del mundo. Y es bonito el como país haber hecho algo que sirva, que nos sirve a nosotros, también le puede servir al resto del mundo, em, y, que, y que se demuestre su impacto en forma positiva de esta manera. Creo que fue un paper importante en la discusión de política pública a nivel chileno y global en estas materias, y es bonito ver a Chile encumbrado en estos lugares por buenas razones. Oye, Bueno, tengo otra buena noticia. No sé a qué me ver, ¿qué agarró. pasó? Es que ¿Qué debe ser un pasó? efecto como del vértigo, del ¿Ya? vértigo. Mira, es que a todo esto a propósito de Chile, un país en emergencia, en el suelo, todo mal, destruido, la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad reportó que en 2024 y 2025 la productividad registró 2 años consecutivos de resultados positivos, una Mira, dinámica que no se observaba desde el bienio 2011-2012. En términos así es. concretos, dice la Comisión, la productividad total de factores de la economía aumentó en 2025 entre un 0,5 y un 0,6. Y eso explica más o menos un cuarto del crecimiento del PIB total del 2025. Eh, en resumen, antes de eso Chile crecía exclusivamente acumulando más trabajadores y más capital, no necesariamente siendo eficiente y con recursos que ya tenía. Eh, y entonces, esa es la diferencia entre crecer porque hay más gente trabajando y crecer porque se produce más efectivamente. ¿Sí? El número de empresas exportadoras, además, dice este informe, alcanzó en 2025 su nivel más alto en al menos 3 décadas. Eh, ¿Cuáles son los sectores que más aportaron a este repunte? Agricultura, casa y pesca, electricidad, gas y agua, comercio, hotel y restaurante. Electricidad, casa, pesca, agricultura. Encuentro que son noticias que también hay que mirar, por lo menos para tenerlas en mente, no en todo su detalle, pero por lo menos para tenerlas en mente cuando hablamos de este país en emergencia, este país en el suelo, este país quebrado. No tanto. Muy bien. Gran noticia. Cuando uno mira todos los números de economía, tal vez el más importante en la productividad total de factores, porque es lo que implica no solamente lo que se creció ahora, sino que es lo que implica cuál es el potencial económico de Chile y cuánto podemos estar creciendo en el largo plazo. Y eso es re fundamental. Dicho eso, puras buenas cosas. Mira, pero qué raro esto. Esto es democracia en LSD. Eso fue. Exceso de buenas noticias, me estoy desconociendo. Me desconozco, como habría Me dicho. desco- ¿Alguien decía me ¿Quién dijo desconozco? eso? No. Fue Andrés Velasco que dijo: no te reconozco a Orrego cuando debatieron para la primaria. Ah, qué pesado Andrés Velasco. Oye, yo- ¿qué te iba a decir?
iba a ir con otra noticia que era como lo bien que le está yendo a Chile en el Mundial, pero dije, no, muy pesado. Ya, me aguanté, me aguanté, ¿viste? Mira, No lo dije. entre todos los países, Chile es uno de los que no está haciendo en este momento revisar. Vi videos, por ejemplo, de la selección uruguaya, como que llega al mundial, ¿cachai? Como que llegan del aeropuerto al bus, se bajan el bus, ven las maletas, van a entrar al hotel y ahí lo esperan de la DEA, de policías, de la gente como de migración, y les ponen unos perros, los revisan enteros por si traen droga. O sea, realmente el trato a extranjeros en Estados Unidos es, bueno, es como se esperaba, francamente. Es terrible, es dramático. El peor caso creo que fue de un árbitro de Somalia, uno de los árbitros más respetados de todo el continente africano, que iba a arbitrar el Mundial. Tenía varios partidos que iba a arbitrar y no lo dejaron entrar por venir de Somalia. Y no Heavy. lo dejaron entrar. Y la FIFA haciéndose la huevona, como que ni siquiera hizo el intento de defender a su árbitro, ¿cachai? Que ellos mismos llevaron. Sino que ya, bueno, sigamos, y llegaron y para callado lo reemplazaron por otro que sí había podido entrar. Eh, pues tremendo. Así están las cosas. Así están las cosas. Eso. Oye, nada, pues disfruten el Mundial. Los partidos buenos empiezan pronto. Se viene el partido. El primer partido bueno, yo estoy revisando todo el primer partido bueno va a ser una reedición de la semifinal de hace un par de mundiales atrás. eh, Croacia contra Inglaterra. Gran partido. Yo me acuerdo que en esa Dice el semifinal, croata. dice el croata, en el semifinal, cuando jugaron la semifinal, eh, y a mí me miraron de la vesícula. Y lo único que le pedí al anestesiólogo es, por favor, cuando me estaba, por favor, necesito estar despierto para el partido. Entonces me operaron bien tempranito. El partido empezó como a las 10 de la mañana. Y estuve despierto y me llevaron a la pieza como a los 15 minutos del primer tiempo. Entonces me perdí el primer rato del primer tiempo, pero no metieron ningún gol. Así que pude estar despierto, adolorido entero, semiconsciente, pero vi el partido ahí en la pieza, donde Croacia le gana a Inglaterra y pasa a la final del Mundial. Y después de eso, algunos días después Supongo estuve que no ya. celebraste con alcohol. No, 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 no puedo tomar alcohol. Pero un par de días después estaba en mi casa ya de vuelta. Y adolorido entero, apenas pudiéndome mover, pero invité a todos mis primos, con casi Plaza Italia, ¿cachai? Lleno de banderas croatas, todos con poneras croatas, viendo el partido, instalé una tele grande en el living, ¿cachai? Vimos el partido de la final, listos para ser los primeros huevones en bajar a Plaza Italia a celebrar como Croacia el triunfo del Mundial. Y perdimos la final, po. Pero bueno, Bueno, pero casi ganaron. Viene a ser como lo casi mismo. ganamos. Da igual. Ya, que te estamos muy bien. Muchas gracias. Disfruten. Adiós. Chao, chao. Chao.